Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Que el Señor le bendiga. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio sobre discipulado. No antes sin continuamente estar agradeciéndole a todos los que hacen posible que podamos estar aquí reunidos en esta tarde, ahora creciendo en su palabra o alabando al Señor. Gracias a todos los que sirven de una u otra manera, desde aquellos que están cuidándonos desde el área de la seguridad, hasta los que están ahí en el sonido o están en las filminas, los que cantan, los músicos, los que predican, los que están arriba en las escuelas dominicales, que hacen posible tantas personas en el café, tantas personas que están trabajando durante la semana y hoy para poder servirte y servirnos. Gloria a Dios por todos ellos, ¿verdad? Así es, muy bien. Voy a pedirles si pueden abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, según Juan. Y allí, por favor, si pueden ir al capítulo último, 21. Y en el capítulo 21 vamos a leer versículos 12 al 19. Juan, capítulo 21, 12 al 19. Y dice: Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Lo partió y se los entregó. 14. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús lo dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo, Pedro, que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo a Pedro: Pedro, sígueme. Vamos a orar y aprender las verdades que podamos reconocer en el texto para que el Señor nos edifique en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu guía. El hecho que en esta tarde podamos presentarnos al texto, sabiendo que nosotros, tus hijos, Señor, nos llamas con esa figura, o tus ovejas, las ovejas de tu Hijo, siendo tu Hijo el buen pastor, Padre. Y en esta mañana, tratando de edificar metáfora sobre metáfora, hoy llegamos a esta manera en la que tú nos ves, o esta realidad en la que vivimos, que se llama que somos tu rebaño, somos tus ovejas. Padre, tú eres nuestro pastor. En esta mañana te pido que hables a nuestros corazones, en esta tarde, perdón, y que al mismo tiempo puedas edificarnos y hacernos ver lo relevante, lo importante, lo útil que es esta figura para entender quiénes somos hoy mientras pasamos lo que estamos pasando.
Ayúdanos a aplicar esta figura hoy, Señor, para poder entender nuestra realidad mejor y mejor. En el nombre de tu Jesús te pido esto. Amén. Ovejas y pastores. Saben, yo crecí no teniendo esas figuras de niño alrededor mío. Eran otras figuras las que se llamaban para aquellos que estaban cuidando el pueblo de Dios. Y es hasta que el Señor me salva, me trae a los pies de Cristo, y ahora empiezo a escuchar esto de pastores, ovejas. Entonces hemos venido construyendo sobre la idea de qué es un discípulo, cómo nos ve Cristo, cómo nos ve Dios. Y hemos visto algunas de las metáforas de cómo Él nos ve. Entonces, una primera, crucificados. Él nos ve como crucificados en Cristo. Aquellos que han puesto su fe en Cristo como su Señor y Salvador, nos ve crucificados, unidos a Cristo, muertos a nuestros pecados, vivos a su presencia en nosotros. Hemos visto distintas metáforas como que en Cristo nos ve como miembros de su cuerpo, que en Cristo nos ve como la familia de fe, que en Cristo nos ve como aquellos que desean constantemente vestirse de Cristo, nos ve como buenos siervos suyos. Y hemos visto metáfora tras metáfora. Pero ¿qué quiere decir de que somos sus ovejas? ¿Qué quiere decir de que hay pastores? ¿Qué quiere decir ese mandato? Apacienta, pastorea. Sabe, yo no sé usted, pero en mi caso yo he tenido distintas experiencias con pastores y con ovejas. Y he tenido buenos pastores, he visto malos pastores. Entonces, dependiendo de mi experiencia, yo puedo venir a este texto ya con una idea preconcebida de lo que es un pastor y lo que es una oveja. Tal vez tú te sientes parecido. A mí hay pastores que me han bendecido tremendamente y algunos de ellos me han herido, ¿verdad? Pero también conozco muchas ovejas, y las ovejas, conozco ovejas que me han bendecido y ovejas que me han mordido, ¿verdad? Entonces es de todo, pero lo que necesito es venir al texto tomando esas cosas y poniéndolas en pausa a un lado, para poder venir aquí al texto y que puedo reconocer y aprender sobre la figura de un pastor o la figura de una oveja. Entonces déjame explicarte qué está pasando allí. Primero, este es Pedro, ¿ok? Este es Pedro. Sí, Pedro era uno de los líderes o el líder dentro de los discípulos, pero se puede concluir que en realidad el principal líder era Santiago. Hay muchísima evidencia que Santiago llega a ser uno de los primeros discípulos, pero también Pedro está ahí súper de primero. En ningún momento ustedes leyeron ahí que le esté dando algo especial a Pedro, solamente que le está diciendo algo específicamente a Pedro por el caminar de Pedro con Cristo. ¿Cuál caminar? Bueno, el primero es que en capítulo 13 Juan nos describe que estaban los discípulos con Jesús, incluyendo Pedro, y Jesús le dice a los discípulos: les voy a dar un nuevo mandamiento, y les dice que se amen los unos a los otros. Les dice: ustedes van a ser reconocidos mis discípulos en la manera en la que se amen. Si se aman los unos a los otros, los van a reconocer como que son mis seguidores. Inmediatamente después les dice en el capítulo 13 de que él va a partir, de que él se va a ir. Entonces Pedro reacciona y dice: yo voy contigo, Señor. Y Pedro no le cayó, no entendió, ¿verdad? Entonces: yo te sigo. Y como que estaba muy encendido, muy orgullosito, y llega y le dice: yo voy donde sea, es más, daría mi vida por ti. Y ahí Jesús lo reprende y le dice: Pedro, tú me seguirías donde yo voy. Tú no. Antes que cante el gallo me vas a haber negado 3 veces. Porque Pedro estaba hablando, capítulo 13, se sentía muy bueno, muy capaz, muy recto, muy piadoso. Y porque es muy piadoso, él puede seguir a Jesús. Pedro se sentía como que él, en su capacidad, él es tan buen hombre que él es digno de seguir a Jesús. Él es tan fiel cuando él le promete algo a alguien que él va a llegar hasta la muerte con Jesús. Pero en realidad Pedro no se da cuenta del estado de su corazón. Que él adora a Dios, él quiere adorar a Dios basado en sus méritos y en su propio entendimiento y sus propias fuerzas. Y claro, viene la crucifixión y lo niega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se topa con una gran pared y se quiebra. Pedro se quiebra.
Entonces, ¿cómo lo sabemos? Mira donde dice ahí, donde esta escena, donde está describiendo, dice que después de la tercera vez que le dice, le duele, dice que le duele que se lo haya repetido 3 veces. 3 veces lo negó y ahora, muchos capítulos después, ya después de resucitado, le dice 3 veces. Pedro sabe lo que le está diciendo. Te negué 3 veces y ahora me lo dices 3 veces y dice que le duele. Entonces Pedro ha llegado al entendimiento que no conocía a Cristo. Ahora lo conoce, crucificado, resucitado, y han andado Jesús con los discípulos varios días y ahora desayunan con él. Entonces, esta es como la reivindicación, es como volver a poner a Pedro en el lugar correcto. Eso es como restaurar a Pedro, lo que Jesús hace. Entonces Jesús tiene una conversación inicial con él. Y ahí quiero que pongas atención. Mira la conversación. Ve al texto para que veas la relación entre 2 ideas. Dice el versículo 12, el versículo 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, y le hace 3 veces la misma pregunta, parecida. Simón, hijo de Juan, no le dice el nombre de Pedro, que es Pedro, le dice el nombre del papá. Eso apela a todo su trasfondo. Era un nombre muy serio. Es una cuestión que usted me diga a mí Manrique, usted me diga hijo de Carlos. Apela como a un sentido muy muy serio. Y le dice, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces está poniendo que amar a Cristo está relacionado con algo. Le está diciendo, amarme tiene que ver con algo. Y luego le pregunta, luego le dice, entonces pastorea mis ovejas. Entonces atiende mis ovejas. Entonces alimenta mis ovejas. Entonces está haciendo una correlación entre Pedro, ¿me amas? Jesús sabe el corazón de Pedro. Jesús es Dios, puede leer el corazón de cada persona. Cuando Jesús le estaba lavando los pies a Judas Iscariote, ahí mismo él sabía lo que iba a hacer. Entonces Pedro, cuando Jesús le está diciendo a Pedro, ámense los unos a los otros y así sabrán que son mis discípulos, él sabía el corazón de Pedro. Cuando Pedro le dice, yo te sigo hasta la muerte, Jesús conocía el corazón de Pedro y le dice, no es cierto. Es más, no lo dice en el texto, pero Pedro estaba pensando en sí mismo, no en Jesús, cuando dijo eso. Ahora Jesús sí le vuelve a leer el corazón y Pedro lo sabe. Pedro sabe que Jesús conoce su corazón en esta escena. Le dice, Señor, usted sabe mi corazón, yo lo amo. Y entonces le dice, pastorea, apacienta mis ovejas. Entonces parece que hay una correlación directa entre amar a Jesús y por amor a Jesús, uno entonces ama las ovejas de Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Lo ves ahí? ¿Ves la conexión? Pedro, si tú me amas, debes de amar mis ovejas. Si amarme a mí, tener devoción por mí, Pedro, es tener devoción expresándolo por tu amor a las ovejas. Cuídalas, apaciéntalas, nútrelas. Entonces eso nos trae a la primera idea. Si lo que hemos estado hablando es sobre discípulos, ovejas, la enseñanza aquí es que los pastores, como Pedro, los que van a apacentar, pastorear y amar a las ovejas, necesitan tener una correcta motivación al hacerlo, y es amor a Cristo. Por esa ternura hacia Cristo, el pastor de Cristo cuida las ovejas de Cristo con el mismo amor que ha recibido de Cristo, pero lo hace por amor a Cristo. Pero no estamos hablando de pastores hoy, estamos hablando de ovejas, de discípulos. Entonces, ¿qué dice esa idea sobre usted y sobre mí como ovejas? Que las ovejas necesitan pastor, que las ovejas necesitan un pastoreo motivado, no por obligación, no por lucro, no por ganancia,
un pastoreo, las ovejas necesitamos un cuidado, un pastoreo motivado por un amor profundo a nuestro Señor Jesucristo. Y esa se vuelve la motivación de todo pastor. Las ovejas necesitan pastores que estén motivados por un profundo amor a Cristo y porque aman a Cristo y han experimentado a Cristo y han experimentado su perdón y su amor. Entonces salen a amar a aquellas ovejas que Cristo ama. Y entonces las apacientan y las buscan y las cuidan y las protegen y les hablan en amor. Les dicen la verdad, pero en amor. Y tratan y dan su vida por ellas. Saben, las ovejas necesitan pastores que sirvan así. Tú y yo somos ovejas, los dos necesitamos pastores cuya motivación cuando nos cuidan es un amor profundo por Cristo, nada más. Sea que nos tienen que decir las cosas bonitas o nos tienen que decir cosas difíciles, pero que lo hagan ambas si es necesario por su amor a Cristo, no amor a nada más. ¿Tiene sentido? Entonces esto nos pone en dos posibles aplicaciones. Esta primera idea tiene una importancia delante de toda oveja y esta idea tiene importancia delante de todo pastor que esté actuando o trabajando. Mira lo que dice Pedro. Esto es Jesús hablándole a Pedro. Pedro obedeció con su vida el pastorear y apacentar las ovejas. Entonces él lo practica por muchos años y llega un momento donde escribe dos cartas a iglesias, la primera carta de Pedro y la segunda. Y allí, mira donde él demuestra su pasión porque las ovejas sean cuidadas. Versículo 1, por tanto a los ancianos entre ustedes, dice, exhorto yo, que soy anciano también como ellos. Dice, y testigo a los padecimientos de Cristo. Entonces está diciendo a todos aquellos que tienen el oficio, el puesto de ancianos en cada una de las iglesias. Quiere decir de que ya se había ordenado de que todas las iglesias tienen que tener consejos de ancianos. La semana anterior vimos sobre el don del pastoreo y enseñanza. Ese es el don de los ancianos. Y Pedro está diciendo, para cuidar las ovejas de Cristo, le voy a traspasar la comisión que Cristo me dio a mí, se la voy a traspasar a los consejos de ancianos para darles con mucha claridad qué es lo que tienen que hacer por amor a Cristo. Y la manera en la que él fundamenta, en la manera en la que él argumenta por qué los ancianos tienen que cuidar las ovejas, dice, porque yo he sido testigo de los padecimientos de Cristo. Diciendo, yo sé lo que le ha costado a Dios, yo lo he visto sufrir por ustedes y por mí. Pagó por nuestros pecados, nos ha amado, la mayor expresión del amor de Dios. También dice, yo he sido participante de la misma gloria que Él hizo posible para nosotros. Y porque he visto eso y he sido testigo de eso, dice, ancianos entre ustedes, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Quiere decir que entre ustedes hay gente que son rebaño y hay gente que no son rebaño. Me estoy refiriendo a la audiencia de Pedro, a la gente que le está escribiendo él. En esas iglesias había creyentes y no creyentes, y le está diciendo, necesitas pastorear. Ancianos, ustedes quieren pastorear las ovejas de Cristo en esa congregación. Ahora dice allí, pastoreen el rebaño, velen por él, no por obligación, de corazón. Entonces, aplica para nosotros en esta tarde. Ustedes y yo necesitamos que nuestros ancianos en la iglesia Emmanuel nos pastoreen. Que el resto de la congregación también pastorea a sus ancianos en cierta medida, los cuidan. Oran por ellos, los conocen, los animan, los alientan. Pero mi primera palabra es para todo pastor y anciano de nuestra iglesia o cualquier pastor anciano que pueda estar escuchando la enseñanza. Nuestra motivación no es
obligación, no es rutina. Nuestra motivación es nuestro amor personal por Cristo, porque amamos a Cristo y hemos experimentado de su amor. Nos apasiona tanto el esplendor de su gloria que entonces nos mueve a querer amar a quien Él ama, a los que Él ama. Si Él murió por ellas, entonces yo me voy a dedicar a ellas. Yo me voy a dedicar a ellas y les voy a amar y las voy a cuidar en su nombre. Pero también, mis hermanos y mis hermanas, si tú no eres pastor o anciano, el Señor te está diciendo en ese texto que necesitas pastoreo. Esto no tiene que ver con capacidades, esto tiene que ver con diseño de Dios. Estás diseñado, estás diseñada como creyente, como mujer de Dios, como hombre de Dios, a vivir en la iglesia siendo pastoreada, siendo pastoreado en tus distintas áreas. Ese es el diseño de Dios. Hacer algo distinto es simplemente hacer algo distinto de lo que Dios quiere. Y es el diseño que Él tiene para ti y es el diseño que Dios tiene para mí. Las ovejas necesitan pastores, sí, que tengan una buena motivación, pero es una realidad. Necesitamos ser pastoreados. Las ovejas también necesitan ser alimentadas por pastores que viven bajo Cristo, que están dedicadas porque tienen a Cristo como pastor, a Cristo como cabeza. Entonces ellos son subpastores de Cristo, son personas que mientras que pastorean están sometidos a Cristo y pastorean entonces con Cristo como cabeza. Ese es el requisito para la práctica del pastoreo. Ese es el deseo que Dios quiere para toda oveja, que tiene pastores que están sometidos a Cristo, que son subpastores obedecientes constantemente de quien es el buen pastor, y ellos cuidan en nombre de Cristo sus ovejas. Ahí no dice en ningún momento que las ovejas son de Pedro, ahí dice que las ovejas son de Cristo. Por amor a Cristo, amando las ovejas de Cristo, sometidos a Cristo. Entonces habla de 3 palabras. Número 1, dice pastoréalas, vela por ellas y luego apaciéntalas. En algunas versiones dice aliméntalas. Bueno, está hablando de la acción completa de cuidar un ser humano, de cuidar un ser humano que es un creyente, una creyente. Todo lo que implica. Tiene que ver con proteger, tiene que ver con alimentar, tiene que ver con guiar, como hacerle ver, apuntarle cuál es el camino correcto. Tiene que ver con a veces corregir, tiene que ver con a veces darle instrucción, enseñarle nuevas cosas, una manera nueva de ver las situaciones. Pero cada una de ellas ancladas a su conocimiento de la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para poder guiar a la oveja. En 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra es inspirada, fuente, es Dios, útil para enseñar sobre las cosas, útil para corregir cuando hacemos error, útil para poder marcar, una vez que ya marcó lo que es error, decirle cuál es la manera correcta de actuar. Dice que es útil para poder entrenar a un hombre y una mujer a poder hacer las buenas obras que Dios quiere que hagan en la vida. Quiere decir que la palabra tiene la capacidad de guiar para que nosotros los creyentes podamos tomar decisiones en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en toda área. Entonces la manera de pastorear, la manera de guiar es con la palabra de Dios. Entonces el pastor toma a la oveja y le enseña la palabra de Dios, pero luego le da seguimiento, se sienta con ella y le dice: ¿cómo te está yendo con esto que estamos aprendiendo? ¿Cómo te ha ido? Pastor, viera que usted acaba de enseñar, vimos el texto sobre vestirse de Cristo, desvestirse de la vieja naturaleza y vestirse, ponerse a Cristo. Me está costando. ¿Cómo te está costando? Me está costando con mi esposa. Ella a veces que hace esto y me siento como irrespetado y yo le reacciono, le digo esto. Ok, gracias por contármelo. Y el pastor se le acerca y le dice: mira, vamos de nuevo a la metáfora. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice Efesios. Efesios dice: ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia, que dio su vida por ella. Sabes, cuando ella siente ese irrespeto, o sea, no le respondas con mal, más bien ámala, sacrifícate por ella. Entonces le guía y le dice los no y los sí.
al final de la pequeña reunión le puedo decir, mira, lo que tú tienes que hacer en ese momento cuando te sientas agraviado, vístete de Cristo. Eso es lo que usted se tiene que aprender. Usted se viste de Cristo y la honras y la respetas y la amas, independientemente de lo que ella te esté diciendo. Oh, pastor, te lo agradezco, déjame orar por ti. Ora por él. La semana siguiente, mi hermanito, ¿cómo me le está yendo? Aquello que oramos. Uy, vieras qué bien, pastor. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Amén. Pastoreo tiene que ver con alimentar, con guiar, con proteger. Hace muchos años tuve un pastor donde vine a pedirle consejo. Mi pastor, perdón. Vine a pedirle consejo y le pedí consejo, pero yo sabía yo ya sabía qué iba a hacer. Yo ya sabía qué iba a hacer, pero yo una vez fui a pedirle consejo y le dije, pastor, ¿usted cree que yo debiera hacer esto? Y el pastor, que me amaba mucho y yo lo amaba mucho, me dice, absolutamente no. Y le digo yo, muchas gracias, pastor, y me voy de vuelta y me voy y hago exactamente lo contrario. Después pagué el costo de esa decisión. Dolió y le dolió a los otros. Cuando me arrepentí, cuando vi mi propio pecado, vine donde él y yo me di cuenta que él no me veía igual. Nos veíamos en la iglesia y estaba molesto. Entonces el siguiente domingo nos vimos. Yo no llegaba a hablar con él, le decía, hola pastor, y me decía, ¿estaba serio? ¿Estaba bravo? Y no. Y entonces ya llegó un momento y llega, sí. Y entonces voy y hablo con él, pastor, ¿nos podemos reunir? Sí, claro que nos podemos reunir. Entonces nos reunimos y le digo, ¿está todo bien? Y me hace, no, usted sabe muy bien que no todo está bien. Y yo todo arrogante, sí, dígame por qué. Me hace, usted me vino a pedir consejo. Tenemos una relación de pastor-oveja. Mi rol es protegerte, mi rol es guiarte. Y me pediste consejo. Yo no fui a buscarte, tú me viniste a acosar y me pediste consejo. Era tan obvio lo que tenías que hacer y te lo dije en la mejor manera. Te di la verdad, te di la sabiduría de Dios y la despreciaste. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Cómo terminó todo? Terrible. Tan solo lo que tenías que hacer era confiar en el Señor y no lo hiciste. Y ahí me arrepentí, le pedí perdón, lloramos juntos. Y me di cuenta de lo que había hecho, mi orgullo. Dios lo puso ahí para protegerme. Uy, qué diferente sería si lo hubiera escuchado. Qué diferente sería si yo lo hubiera escuchado. Si me hubiera tragado mi orgullo, me hubiera sometido. Si hubiera visto 1 Pedro hubiera dicho, a mí mi rol no es desafiarlo, mi rol es someterme. Y no me someto porque se lo merezca o no, me someto porque Cristo es el que me lo está pidiendo. Saben, las ovejas necesitan ser alimentadas por pastores que están sometidos a Cristo. Oscar me había dado evidencia en todo momento de estar sometido a Cristo. Yo sé que Oscar era imperfecto. Oscar posiblemente tenía muchas cosas que aprender. Pero en realidad yo estaba como Pedro, yo puedo. Yo soy suficiente para tomar mis decisiones. Pero lo que no había entendido es que yo necesitaba pastor. Y el pastor está puesto para hacer una de las obras más complejas que hay: meterse en la vida de otros y decirles lo que él piensa en su mejor capacidad, que podría ser lo que honra a Dios de acuerdo a la Escritura. ¿Qué trabajo más difícil? No se vuelve uno famoso por decir la verdad a las ovejas. La paga es fuerte, pero ese es nuestro rol. Si lo que nos motiva es amar, nuestro amor a Cristo. Ahora, la última sección dice, mira, ahora déjame describirte lo que segunda Pedro expande lo que quiere decir pastorear. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, le dice a los ancianos. Dice, no por obligación, pero voluntariamente. Ahora pone atención, como quiere Dios. Háganlo, a los pastores, háganlo como lo que es de acorde a la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios, lo que es digno de adoración, lo que es digno de admiración.
háganlo para con las ovejas. Dice, no por la avaricia del dinero, pero con un sincero deseo, tampoco como teniendo un señorío sobre los que les han sido confiados, pero demostrando ser ejemplos para el rebaño. Entonces, el pastor que quiere amar a Cristo al pastorear las ovejas se presenta como ejemplo primero, en familia, en relaciones personales, en decisiones personales, en toda área, para presentarse como ejemplo imperfecto, porque no hay pastor perfecto, como ejemplo imperfecto para poder pastorear y cuidar progresivamente un alma. No por ninguna motivación que no es el amor de Cristo, que Él siente por Cristo y sale y se entromete a veces para tratar de guiar a la oveja a lo que es obedecer la palabra de Dios. Dice, como ejemplos del rebaño. Vuelvo a hacer la misma aplicación, mi hermano y mi hermana. Tú necesitas pastor. Yo necesito pastor. Todos necesitamos ser pastoreados. Pedro instituyó que los que pastoreen sean los ancianos de cada iglesia. Esta iglesia tiene pastores y tiene ancianos. Tengo un año de conocerlos. Ya tenemos un año de estar aquí. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Y en estos 12 meses ha sido una bendición el poder sentarme con los ancianos de esta iglesia y poder juntos liderarnos. Todos los pastores y ancianos de esta iglesia y sus esposas están llevando el curso de consejería. Yo lo estoy llevando junto con ellos para capacitarnos y entrenarnos para seguir aumentando nuestra capacidad de cómo cuidarte mejor y para la gloria de Dios. Pero también, si no me equivoco, cada uno, casi todos o todos de los líderes de grupos DNA, ¿saben qué? También están registrados. Y muchas de las esposas o esposos están registrados en el curso. Tenemos en los dos servicios juntos, somos 220, más o menos. Bueno, tenemos en el curso registrados 105. Quiere decir que el 50% de la iglesia está registrada queriendo aprender a cómo aconsejarnos, apoyarnos, amarnos los unos a los otros de una mejor manera. Es una bendición. Es una bendición y pueda que más adelante el Señor te esté llamando a ti a también entrenarte. Porque la marca de un discípulo de Cristo es el amor entre cada uno de ellos. Amarnos los unos a los otros. Esto quiere decir de que tal y como te ha pasado que le has enseñado algo a alguien, aquí muchos de ustedes tienen chicos pequeños, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan o les ha pasado el enseñarles algo cuando les estábamos enseñando a caminar, ¿verdad? Es algo precioso cuando tienes un niño pequeño y le enseñas a caminar, primero empiezas a caminar con él o con ella y le sostiene los bracitos y ella va aprendiendo a cómo dar los pasos, ¿verdad? Ya después del tiempo se le fortalecen los piecitos, ya él puede dar los pasitos juntos. Esto es meses, pasan meses y ahí lo va sosteniendo, ¿verdad? Pasan más meses y ya llega un momento donde puede soltar una mano, ya él inclusive, ya ella o él camina solo y ahí vas con él. Llega un momento donde se quiere caer y metes la mano, ¿verdad? Llega un momento, quiere tocar algo que no tiene que tocar y le corriges la mano y lo vuelves y lo redireccionas hacia otro momento. Nunca se me va a olvidar, mis chicos veían ¿cómo se dice? El tomacorriente, ¿verdad? Veían el tomacorriente y se les abrían los ojos, ¿verdad? Y es como que van a tocarlo, y es tomarle la mano y redireccionarla. No, y ayudarle. Llega un momento donde ya ellos pueden hasta caminar juntos, ya no lo estoy tocando, camino al lado junto con ellos, y todavía sigo redireccionando y protegiendo. Eso es una ilustración de pastoreo. Se coloca uno al lado de un hermano y una hermana en Cristo y le ayuda a caminar la vida cristiana. Le recuerda la nueva realidad en la que vive mientras ella o él afronta sus realidades. Ahora recuérdense, uno hace esa labor teniendo uno una misma vida personal, con familia, con trabajo. Algunos de nuestros ancianos trabajan a tiempo completo y también están pastoreando. Son bivocacionales. Trabajan fuera como tú y como tú, pero al mismo tiempo pastorean.
Otros de nosotros tenemos la bendición que estamos a tiempo completo pastoreando, o a medio tiempo pastoreando. Tenemos nuestras propias realidades, nuestras propias cargas, nuestras propias familias que son prioridad, y al mismo tiempo tenemos un trabajo de pastorear la iglesia. No es un trabajo fácil. Saben, yo les he contado, yo he trabajado en construcción, sé que hay muchas labores, pero si hay un trabajo fuerte es la construcción. He estado metido hasta en momentos muy, muy complicados, teniendo que liderar cosas complicadas de liderar, construyendo cosas que son complicadas de construir. Y pastorear ovejas no se acerca. Pastorear ovejas creo que es más difícil que estar metido en la construcción. ¿Por qué? Primero, porque uno es un pecador, porque uno también tiene debilidades, porque uno también está en crecimiento, porque uno tiene problemas que en la casa o fuera de la casa, que a veces lo ponen a uno o uno mismo se pone en una situación, y en ese mismo afectado por las cosas de la vida tengo que venir a ayudarle a otro a que camine. Es un trabajo bien complicado, porque tengo que cuidar a otros y cuidarme a mí mismo. Y a veces no me doy cuenta de cómo está mi corazón y tengo que venir a cuidar a otros. Pero es un trabajo sumamente complejo, donde uno tiene que estar constantemente creciendo, constantemente. Es un trabajo donde uno tiene retroalimentación de otros en todo momento. Pastor, usted sabe que podríamos hacer esto. Pastor, es un montón de retroalimentación, y con humildad tratando de escuchar y corregir, redirigir. Pero es un precioso trabajo, es un precioso llamado, es un precioso servicio, y es un precioso servicio que es necesario para el Señor. Cuidarte para la gloria de Dios, mientras nos cuidas tú a nosotros para la gloria de Dios. Los pastores que vivimos y servimos bajo Cristo, lo hacemos dispuestos a pagar el precio por cuidar las ovejas de Cristo. ¿De dónde sale esta tercera idea del texto? Mira la última parte. Le dice a Pedro, el que le dijo a Jesús en capítulo 13, hasta la muerte te sigo yo. Y no era cierto. Ahora le dice, ya le aceptó que Pedro en verdad lo ama verdaderamente, le dio el mandato de pastorear sus ovejas, pero ahora le dice cuál es su futuro. Y en esos versículos donde le dice, en verdad, versículo 18, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, le está diciendo a Pedro que va a llegar un momento donde va a ser dependiente de otros. Otros lo van a vestir, otros van a tomar decisiones por él. ¿Qué le está diciendo? Pedro, viene un día donde vas a estar completamente dependiente de otros, vulnerable ante otros. Y luego dice, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Alguien cuidando a Pedro viejo, ya mayor, vistiéndole, nutriéndole, cuidándole. Pero Juan utiliza una frase que es muy peculiar: extenderás las manos. Esa frase es una frase que se conoce en el contexto de ellos en aquel tiempo, cuando a uno lo van a arrestar, cuando a uno lo van a sujetar. Es cuando uno hace esto, para que le amarren las manos. En sumisión, en sujeción a otro, posiblemente en términos de ejecución. Cuando ya lo vienen a tomar para ejecutarlo, ¿verdad? Uno extiende las manos y entonces lo restringen y lo llevan a la ejecución. Esa era la frase y la mete ahí. Por eso es que al final Juan interpreta, porque Juan sabía, estaba presente lo que Jesús quería decirle. Pedro, apacienta mis ovejas y eso te va a costar la vida. Ámame, Pedro, apacienta mis ovejas y eso te va a costar la vida. Primera carta de Pedro, Pedro lo hizo. Pedro apacentó y cuidó las ovejas de Cristo
reorganizó la iglesia para que se siga protegiendo y cuidando y nutriendo las ovejas de Cristo. Y eso le costó la vida. Quiere decir que servir tiene un precio, tiene un costo. Cuidar las ovejas de Cristo tiene un costo. ¿Sabe? Yo le costé lágrimas a algunos de mis pastores. Los mordí fuerte. Era como una oveja carnívora. ¿Usted sabe que las ovejas solamente comen pasto? No yo. Yo comí pastor un par de veces y mordí profundo. He visto otras ovejas que también son parecidas a como yo me comportaba. Son ovejas carnívoras. Les gusta la carne de pastor y muerden profundo. Y ese es el precio de pastorear. Porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Dedicar la vida de uno para cuidar a otros. Algunos hemos, por gracia solamente, porque hemos reconocido un llamado del Señor, hemos dicho no al mercado, a lucrar, sino que hemos venido a dedicarnos a este llamado de cuidarlos, de cuidar a otros. Y sabemos de que tiene precio y tiene costo. Ahora, ese costo nunca puede ser la familia personal de uno. Es nuestro ministerio principal. Nuestros hijos y esposas es nuestro ministerio principal. Si usted me llama, todos los pastores tenemos días feriados. Esos días feriados es donde simplemente se dedica uno a la familia, ¿verdad? Si usted me llama un lunes, yo tengo feriado días lunes. El pastor Harold tiene feriado el día lunes. Pastor Miguel creo que tiene feriado el día miércoles. He llegado al entendimiento que si usted me llama un lunes, es posiblemente yo no le voy a contestar. Ahora, si yo sé que usted va para el hospital, yo le voy a contestar y me voy con usted. ¿Por qué? Porque estoy centrándome en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, para poder pastorearlos a ellos, ¿verdad? Los pastores necesitamos también proteger la familia propia, dedicarnos a ellos, pero también al mismo tiempo, por amor a Cristo, dedicarnos a las ovejas. Entonces, hay un llamado que hago en esta tarde a tener esa valoración de la vida de sus pastores también. Tienen cargas, batallan con su carne, cometen errores, son imperfectos, necesitan crecer mucho, necesitan madurar áreas, tienen sus propias familias, pero por amor a Cristo quieren y desean y van a pastorearlos, porque aman a Cristo. Y porque Cristo te ama a ti y me ama a mí, se van a dedicar a pastorearte, a colocarse al lado para poder protegerte y edificarte. Dice Pedro, sabiendo que los pastores pagamos un precio por servirle a Cristo, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inaccesible de gloria. Eso lo que quiere decir es que serán honrados por el Padre. El buen pastor, sus ovejas, los pastores que hagan bien la labor por amor a Cristo, dice que serán honrados delante del buen pastor. Ahora dice, le habla a la congregación y le dice, ustedes, los más jóvenes, parece que en esa carta, en la iglesia, los más jóvenes estaban como teniendo problemas de someterse a los líderes. Entonces le dice, a ustedes, a los jóvenes, estén sujetos a los mayores. Dice, y todos al resto siempre revístanse de humildad en su trato mutuo. Dice, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Le está diciendo, sométanse a sus pastores, sean humildes, y Dios los honrará, Dios los exaltará por ser humildes. Saben, mis hermanos, en esta iglesia nos hemos repartido la congregación entre los 7 pastores ancianos que somos. Si vas a esa pared allí de vidrio, vas a encontrar las listas donde está el nombre de cada pastor y el rebaño a su cargo, porque no queremos ninguna oveja desatendida. Por casi 3 o 4 semanas repartimos unas tarjetas de cuidado. Si tú querías ser, esto fue hace 7 meses, si tú querías ser cuidado, pastoreado, pastoreada, que te inscribieras y la llenaras. Tomamos esas tarjetas e hicimos unas listas y nos las repartimos y las pusimos allí. Cuando salgas de esta reunión vas a tener las mesas y vas a tener a todos los ancianos. Ve donde tu pastor y tu anciano asignado
La idea es de que estos pastores nos dediquemos a ese rebaño específico. Esto no quiere decir que no tienes acceso al resto de los pastores o al resto de los ancianos. Claro que sí, pero al menos el repartirnos nos permite dar un seguimiento mínimo general a todos, personal, para que nunca nos encontremos una oveja desatendida. Saben, el primer mes que estuve aquí entre ustedes, me encontré en un hospital sin conocer la ciudad, sin conocer nada. Me encontré en una situación que nunca había pasado, arrodillado delante de una cama de hospital, con una hermana en Cristo muriendo ahí frente a mí, donde yo no conocía nada sobre ella, ni nada sobre la familia, ni nada sobre nada. No sabía ni desde cuándo ha estado sufriendo, cómo llegó allí, nada. Era una circunstancia difícil. Inclusive el capellán llegó a estar ahí para como supervisar lo que yo iba a hacer, el capellán del hospital. Y ahí el Señor me dijo, o sea, fue como aprender inmediatamente: esta es la última vez que me pasa esto. Yo necesito que yo y cada uno de los pastores conozcamos las ovejas, el estado de las ovejas, para atenderlas lo antes posible cuando están en necesidad. Entonces, confía en nuestro liderazgo. Si quieres ser cuidada y estás en la lista, ve a donde tu pastor asignado. Si no estás en la lista y quisieras estar en la lista, quiero que pases y te registres para poder considerar tu caso y meterte y estar cuidándote lo antes posible. Si el pastor asignado, recuerda, el pastor asignado, el anciano asignado, somos hombres imperfectos, con muchas necesidades. Esos hombres y mujeres que estaban allí en ese texto, Pedro les dice: sean humildes, pastores, todos, pastores y ovejas, sean humildes. Dios exalta al humilde, no al soberbio. El siguiente versículo, el que sigue, dice: sométanse bajo la mano poderosa de Dios, trayendo sus ansiedades y preocupaciones y sometiéndolas a Él, y Él, que es poderoso, los protegerá y los pastoreará. Mis hermanos y hermanas, quiero animarles a buscar ser pastoreadas. Ustedes son ovejas de Cristo, yo soy oveja de Cristo, y la oveja de Cristo, según el texto, necesita ser pastoreada para la gloria de Dios, no para la gloria de nadie. Así que hoy discipulado es confiar en el Señor. Busca, mira ahí el siguiente ejercicio de discipulado: busca ser pastoreada, busca ser pastoreado. Tócale la puerta a tu anciano: hey, yo quisiera ser pastoreado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponle el reto a él o a ella para estructurarse, para darte seguimiento, para que pueda caminar a tu lado. Amén. Vamos ahora.